En la nube debe ser. Listo. Bueno, ahí empezamos a grabar. Disculpe, Bueno, ¿ya ¿alguien ha tomaron hecho la las dos sesión? últimas preguntas? Sí, Sí. disculpe. Sí, sí las hice. Bueno, ¿quién se anima a contestarla? Total, si las contestan mal, Ay, Dios no mío. va nota ni nada de eso. La primera Yo contesto pregunta una, profe. consultaba sobre cómo se formaban los sedimentos, básicamente. Sí, Y sí, yo lo que recuerdo que leí es que se necesitan varios factores fundamentales para que esto se pueda concretar. Entre esos factores tenemos la piedra madre, que sería Roca. la roca. la roca madre. Sí, La roca, Hilda, la geóloga te va a matar ahí. la roca madre. No, después factores climáticos que intervienen, que son muy importantes Sí. en todo el proceso, los factores bióticos, el movimiento, cuando ocurren inundaciones, todos estos fenómenos, Topografía. llevan topografía y también por las pendientes digamos, de las praderas, diría así, que ocurren derrumbes que van originando que se vaya sedimentando parte de ese material. En ese momento empiezan a intervenir muchas otras actividades, por ejemplo, lo de las plantas, los vegetales, que ellos toman energía a través del proceso de fotosíntesis, ellos toman energía del sol, digamos, y logran que las raíces, ellos trasladan esa energía hacia el fondo del sedimento. Entonces eso ayuda a que la piedra empiece a meteorizar, como que entendí que se empieza a romper y a desgranarse la roca madre. Por Sí, en medio de... realidad tenés que ser como más concreto, digamos. Lo que estás diciendo no está mal, pero en realidad no es la formación de sedimentos, sino la formación de suelo. Sí. Hilda, si vos me querés corregir, o si hay alguien que sabe más de suelos que yo, me corrige, yo no tengo ningún problema, digamos. A mí lo que me interesa como profe, ecóloga es que ustedes entiendan cómo se mezcla lo biótico y lo abiótico para la formación del suelo. Y la Sí. necesidad que hay de mantener lo biótico, digamos, la comunidad, lo más sana posible para que ese suelo se mantenga lo más sano posible, ¿sí? Diego, Sí. ¿quién estaba hablando recién Galaxy A5? ¿Quién es Galaxy A5? Adrián. Adrián, listo. Profe, Bueno. yo puse algo así un poco más breve que sintetiza ahí lo que contaba Sí. Adrián. El proceso de formación de suelos comienza con la meteorización de la roca y los minerales. La meteorización incluye tanto la destrucción mecánica a partículas más pequeñas, así como su modificación química. La meteorización mecánica se produce mediante la interacción combinada de varias fuerzas, como pueden ser el agua, el viento y la temperatura. La acción de las raíces de las plantas y otros organismos son los responsables de la formación de suelos. También sucede un proceso de meteorización química, por el cual estas partículas sufren una transformación química descomponiéndose. Los procesos locales a los que están sometidos los ambientes, su clima, su historia, el relieve, entre otros principales procesos son los formadores del suelo. Por ello es que se han diferencias muy apreciables entre los suelos, inclusive en una misma zona o región. A modo de ejemplo, ponía el Chaco árido, que se extiende sobre un gran territorio y tiene una caracterización climática regular en todo el lugar, pero sin embargo los tipos de suelos son locales debido al origen que les dio, al origen de su desarrollo, básicamente. Bien. Bárbaro. Pero, bueno,
Lo que dijo Adrián estaba bien y creo que lo resumió bien Diego también, ¿sí? No sería la formación de sedimentos, sino de suelo. ¿Ah? Lo que me dice Diego me parece bien, y lo último que yo quisiera agregar, que es el factor temperatura, cómo influye en la formación de esto. Cuando hay una temperatura cálida, hay más fluidez de agua, lo cual permite que los organismos vivos, las plantas, generen todo una desintegración y se acelere ese proceso. Entonces más posible de que se vayan generando más velozmente. Y después tenemos, cuando es una temperatura un poco más fría, estos procesos se demoran, bueno, son más extensos en el tiempo, ¿no? Sí, por ahí en las temperaturas frías la meteorización de la roca es más rápida también, ¿no? En el Eso apunte entra decía todo dentro del clima. O sea, dentro del clima vos ves la parte de temperatura, precipitación. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el apunte decía que la meteorización o la acción de los organismos vivos como las raíces tiene mayor influencia en climas cálidos, donde permite la formación o el crecimiento de estas raíces, que en climas fríos o ambientes secos. Sí. Claro, Exactamente. lo que tenés vos es que, digamos, las raíces producen una meteorización química por el tema del crecimiento. Al meterse en las grietas de la roca, crecen y empiezan a hacer presión, entonces empiezan a romper la roca. Lo mismo pasa cuando en las fracturas de las rocas tenés la presencia de agua. El agua al congelarse aumenta el volumen y también te la rompe. Entonces todo eso es meteorización mecánica, ¿no? Claro, en lugares donde hace más frío o hay menos agua, hay menos biodiversidad. Y al haber menos biodiversidad, lo que va a influir más en la formación del suelo, capaz que sean estos factores abióticos, mientras que en los lugares donde la biodiversidad es alta, va a influir más los factores abióticos. Digamos, todo se va combinando. Pero sí, van bien, digamos, esas son las respuestas. Traten en lo posible de que las respuestas sean cortas, porque me van a quedar 2 semanas para corregir todo lo que ustedes me van a mandar, ¿sí? No tengo drama de que sean cortitas, bien concretas, porque lo que quiero es saber que ustedes entendieron, nada más. Profe, la otra era leer las condiciones de existencia, sí. Yo de todo lo que yo había leído, no supe entender el limo, que es lo que es físicamente. ¿Entendió? Es una partícula de suelo, es un tamaño de una partícula de suelo. Pero ese se encuentra flotando en la superficie de El limo son las partículas más finas, tamaño arcilla. Sí. Bien finito, ese es el limo, tamaño limo. Más chiquito que la arena. ¿Sí? La arena es tiene que ver con la textura, digamos, ¿verdad? Con el tamaño de la partícula. Del sedimento. Granulometría. Las rocas se dividen en detríticas y químicas, digamos, en general. Dentro de las detríticas yo tengo lo que son los conglomerados, que son las gravas, las arenas. Todo estoy hablando de sedimento suelto, ¿no? Porque cuando es roca se llama arenista. Bueno, la partícula limo es la más fina. Una de las más yo a los demás me los imaginaba, los entiendo bien cómo actúan en el proceso, pero no me lo imagino cómo interviene en todo esto. Básicamente el limo es más de un proceso de meteorización física, y la arcilla es un proceso de meteorización química. La arcilla tiene propiedades de adherencia química o electrostática entre las partículas, y el limo no, el limo carece de esto. Mira vos, yo tanto no sé. Lo que pasa es que el limo y arcilla, le digo la verdad, se distinguen por la granulometría. Cuando hablas de arcilita o de limolita o lutita, que también ya es roca, es diferente. Uno es el sedimento suelto y el otro ya es roca. De roca, está bien. ¿Sí? De todas maneras, tanto detalle yo no voy a ver, porque como les digo, no es un tema. Yo hice geología en el primer año de la facultad. No vamos a decir cuántos años ya. Hilda, no seas buchona. Pero bueno, vamos ahora
a Profe Hilda la fue otra. profesora mía de ingeniería civil, así que Sí, Ah, mira vos. de varios acá creo que fue profesor. sí. Tenemos varios ingenieros civiles, tenemos arquitectos, está bastante variado el asunto acá. Bueno, vamos a la otra pregunta, la 25, así empezamos con los temas que tocaban hoy. Las condiciones de existencia como factores regulatorios. Sí. ¿Qué entendieron de eso? Que el factor Es muy regulatorio- cortito lo que debe que leer. Sí. Sí. Que los factores en sí son consecuencia de la meteorización justamente del suelo, y esto se puede dar según el clima, el relieve, topografía, la naturaleza en sí de la roca madre, o por ejemplo en sí los organismos vivos que van a alterar la materia orgánica o el sedimentario, y el tiempo justamente. Bueno, pero Es los factores la ambientales pregunta... que intervienen. La No pregunta es es pero lo que la- Valentín... Me parece que se fue. Sí, la pregunta 25 no era sobre suelo, ¿no? No. Es sobre los factores, la periodicidad de los factores ambientales. Claro, como que la planta tiene un reloj biológico que, digamos, Exactamente. tiene idea, digamos, del día, de las 24 horas del día. A pesar de que no haya luz, digamos, ellos tienen como un, sí, un reloj biológico. Más que digamos, la planta, las dirían los plantas seres nomás vivos. Depende los seres del vivos. entorno Sí. Claro, los físico, seres vivos, digamos, diría. ¿cómo es que digamos, De los ciclos ellos se circadianos. adaptan a su entorno físico, digamos, para regular algunos procesos, digamos. Bien, Y ahí habla del ritmo circadiano, que habla sí. alrededor del día, ¿no? Que es lo que decía Hilda, las 24 horas del día Sí. aproximadamente. Yo lo que quiero que vean, hay una cosa, dijo Rosario, También que el es ritmo de las importante. estaciones, que es otro de Sí, los... también. Ese es otro, sí. Y Aparte de la del influencia día, que las tiene estaciones, en la sí. latitud, digamos, en el Sí. planeta, también tiene que ver un poco con el fenómeno, y el tipo de clima o la manifestación de la vegetación se debe a cada región en particular, ¿no? O sea, acá lo importante es que más allá de que cada factor abiótico regula las actividades metabólicas de los seres vivos, ¿sí? El agua, la luz, bueno, todo lo que vimos, también la periodicidad de esos factores es un factor más. Esa es la importancia. Una cosa que dijo Rosario, que me parece importante, cuando hablen de seres vivos, hablen de seres vivos, no de plantas o de animales. Siempre hablen de seres vivos, ¿sí? Pero fíjense cómo la periodicidad es muy importante también. Por ejemplo, en los trópicos, donde vos tenés la misma temperatura todo el año, vos vas a los trópicos, no he ido mucho, ¿no? He tenido la oportunidad una vez de ir a Costa Rica, y conozco un colombiano, por ejemplo, y ellos hablan de estación seca y estación húmeda. No hablan de verano, invierno, primavera, otoño, porque no la viven. O sea, no viven diferencias de temperatura, pero sí viven otro tipo de periodicidad, que es la humedad. O sea, tienen una estación húmeda y una estación seca. Hay en una estación en donde llueve todos los días, tienen alguna tormentita, y tienen una estación en donde no le llueve, ¿sí? Esa periodicidad es otro factor más que influye en el metabolismo de los seres vivos y en todo su funcionamiento. Eso es lo que quiero que tengan en claro. Todo de lo que ustedes hablaron, los ciclos circadianos, las estaciones, todo eso tiene que ver con esto. O sea, la periodicidad de los factores abióticos también es un factor más que está influyendo. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Ahora, a ver si... Bueno, ahora vamos a ir a la parte 2. No se entusiasmen, van a ver que son pocas diapositivas, pero es porque me falta otra presentación. Acá vamos a terminar con los principios básicos de ecología.
A ver, voy a sacar esto de acá. Bueno. ¿Ven ahí bien? ¿O a ustedes también les aparece esta parte de arriba? No, está perfecto. Se ve bien. Perfecto, Bueno. muy bien. Bien, bien. He pensado mucho si les hablaba de evolución y de especie, de todo eso, porque tenía miedo de complicarlos un poco, pero me parece que lo tienen que por lo menos tener en claro. Cuando hablamos de especie, ¿de qué estamos hablando? Dos individuos pertenecen a la misma especie. Cuando pueden reproducirse, tienen la potencialidad de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Esto es muy importante porque, por ejemplo, un caballo y un burro se pueden reproducir entre sí, interreproducirse, y tienen como descendencia una mula, y la mula es estéril. Por eso es que seguimos teniendo caballos y burros, porque esas mulas después no tienen descendencia. Entonces, para que yo tenga dos individuos que son de la misma especie, esos dos individuos tienen que poder reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil, y ahí sé que son dos individuos de la misma especie. Ustedes en la primaria y en la secundaria deben haber estudiado los reinos. Nos han hecho estudiar los reinos animales, hongos, plantas, algas, protistas, etc. Bueno, en los últimos 20 años surgió este árbol que tienen acá, que haciendo estudios genéticos se dieron cuenta. Bueno, por supuesto, la vida surgió a partir de un progenitor en común que dio origen a las eubacterias y a las arquibacterias. Son los dos grupos de bacterias que hay. Las arquibacterias son un grupo de bacterias que viven en lugares muy extremos, qué sé yo, en los volcanes, en lugares muy profundos del mar, o en lugares muy parecidos a lo que debe haber sido la Tierra cuando la vida empezó. Esas son las arquibacterias. Y luego de eso tenemos los eucariotas, que son todo el otro resto de seres vivos. Nosotros tenemos las bacterias, dentro de las bacterias tenemos eubacterias y arquibacterias, y luego tenemos a los eucariotas. Dentro de los eucariotas tenemos animales, tenemos plantas, tenemos hongos y tenemos protistas. Dentro de los protistas estarían los protozoos, que son los organismos unicelulares, que son más parecidos a los animales, por eso se llaman protozoos, y tenemos a las algas, ¿sí? Dentro de los protistas. Es a grandes rasgos, digamos, son los reinos. Hay discusiones, en realidad hay ciertos grupitos acá que están en el medio, entre los hongos y los protistas y todo eso, pero no importa. A grandes rasgos, esta es la clasificación de los seres vivos. Ahora bien, para que nosotros hayamos pasado de un progenitor, que era apenas una bolsita, una membranita, dentro de la cual había ADN, nosotros, y para que hayamos pasado de eso a todo este grupo de seres vivos, hasta un elefante, ¿sí? Tuvo que haber una evolución. La evolución siempre la pensamos como algo que va de peor a mejor, y no es así. La evolución es cambio. Los seres vivos han ido cambiando porque el ambiente ha ido cambiando. Y como el ambiente va cambiando, los seres vivos van cambiando junto con el ambiente. Por eso, si yo les pregunto qué es evolución, ustedes me dicen, evolución es cambio. Eso es evolución. Es el proceso de ajuste de la vida a los cambios del ambiente. Sí. ¿Alguien me preguntó algo? No, yo decía que era para generar o para degradar el cambio. No, no. Los cambios en los seres vivos se dan para adaptarse al medio. ¿Sí? Y ya vamos a ver bien, no es que se da en el individuo, que es lo que uno siempre piensa cuando empieza a ver estos temas, sino que se da en las poblaciones, pero ya lo vamos a ver enseguida. Ahora bien, esos cambios... Entonces la selección natural no es... Entonces la selección natural, como la teoría de Darwin, que se evoluciona buscando un mejor
mejor elemento, no es así, no, sino que evoluciona Sí, por es un así, cambio sí es aleatorio. así. Ah, es así. Ya lo vamos a ver. Sí es así. Bien. Ya lo vamos a ver bien. Y si no lo entienden, por después eso de que habla les de explique estas ajuste. poquitas diapositivas. Exacto. Ya les voy a explicar bien lo del individuo y todo eso que les decía recién. Ahora vamos a esto. Los cambios no se producen en los organismos, sino en la población. Esto es importante. Cuando Darwin propone su teoría de selección natural, su teoría de evolución y de selección natural, él lo pensó como el ambiente presionando en el individuo. Hoy en día sabemos que el ambiente en sí no presiona sobre el individuo, sino que presiona sobre la población. ¿Se acuerdan lo que era una población? ¿Qué era una población? Un conjunto de organismos, de Sí. distinta especie, ¿no? No, No, la población. es un conjunto la del misma mismo especie. individuo. Población, Individuo de la no misma especie. comunidad. Exactamente. No es comunidad. Sí. Exactamente. Entonces, es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinado. Acuérdense siempre de eso. ¿Sí? Entonces, la selección natural actúa sobre ese conjunto de población. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no actúa sobre el individuo. Ahora bien, la que va cambiando es la población, no el individuo, porque los individuos nacemos con nuestro genoma ya establecido. Y si no te sirve para vivir en el lugar que te tocó, te jorobaste, digamos. O no dejas descendencia o te morís, pero no servís para nada, digamos, porque no podés cambiar. Vos ya tenés tu genoma. Darwin, cuando pensó en la teoría de la evolución, no sabía nada de genética. Al mismo tiempo estaba Mendel estudiando la descendencia, digamos, pero entre ellos no se comunicaron nunca, no se conocieron. Darwin no sabía nada de genética, pero sí sabía que había cambios que teníamos los individuos y que nacíamos con esos cambios, que eran características que heredábamos de nuestros padres. En realidad, yo, que nací en el 71, estoy perfectamente adaptada para vivir en el año 1971, porque mis padres fueron dos individuos exitosos en ese año, y por eso me tuvieron a mí. ¿Sí? Entonces siempre estamos como un poquito retrasados, ya vamos a ver eso. Pero la realidad es que la selección natural actúa sobre características genéticas que nosotros ya poseemos. No es que yo cambio mi genética para adaptarme al medio, sino que el ambiente presiona, y si yo tengo las características, zafo, y si no, pierdo. ¿Sí? Para eso es muy importante entender que todos los seres vivos sufrimos mutaciones. No somos X-Men, pero sí tenemos mutaciones. Esas mutaciones, ¿por qué se dan? Porque en realidad en el planeta Tierra hay una radiación de fondo y hay una radiación que también viene de la estratosfera que está influenciando en nuestro genoma y lo está mutando constantemente. Esas mutaciones pueden ser muy chiquititas, que son mutaciones de punto que se dan a nivel molecular. ¿Qué sé yo? Yo tengo una mutación que hace, o mi papá tenía una mutación que hacía que su oreja sea más grande. La cuestión es que esa mutación me la heredó a mí. Sí. Puede ser, profe, también el color de los ojos, que también... Exactamente. O sea, son mutaciones que aparecen en los individuos que no sirven para nada. Las mutaciones no aparecen por nada. Las mutaciones son puro azar. De repente vos tenés una mutación que no te sirve para nada, pero se la heredás a tu hijo. Tu hijo se la hereda a sus hijos. Esa mutación no sirve de nada durante 20 generaciones, pero ahí está. Y de repente un día resulta que hay un virus que afecta a la gente de ojos claros. Eso lo digo de pura envidiosa nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Mata a todos los que tienen ojos claros. Una mutación que nunca
había tenido una influencia, bueno, eso es discutible, hay quienes dicen que los ojos claros tienen más problemas a la vista que los ojos oscuros, pero no sé si eso es cierto. Pero es una mutación que en realidad no influye en la vida de los individuos, y estaba ahí. O puede ser que un día haya un virus que ataca a todos menos a los de ojos claros, y de repente los de ojos claros se salvan, porque resulta que la mutación los salva. Pero fíjense que es puro azar. ¿Sí? Eso es lo increíble, y eso es lo que se da cuenta Darwin. Darwin se da cuenta, porque Darwin no es el primer evolucionista, su abuelo, que era médico, ya era evolucionista. Y antes de Darwin estaba Lamarck, o por ahí en la misma época estaba Lamarck. Y Lamarck lo que decía era que los caracteres se adquirían. Por ejemplo, si yo hacía mucho ejercicio, iba a tener hijos muy musculosos. ¿Sí? El ejemplo que ponía él es de la jirafa. Las jirafas estiran tanto el cogote para llegar a las ramas altas de los árboles, que entonces, necesito verlos, bueno, que entonces van estirando el cogote y sus hijos tienen el cogote más largo, digamos. Bueno, Darwin dice no. Las jirafas que tienen el cogote más largo son las que alcanzan mejor las ramas altas. Y al alcanzar mejor las ramas altas, se alimentan mejor y dejan más descendencia. Y por lo tanto sus hijos van a tener el cogote largo, pero porque ya la tenían a la mutación de antes. De todas esas jirafas que van a tener el cogote largo, aquellas que tengan el cogote más largo van a tener más suerte todavía. Y así sucesivamente, de generación en generación. Fíjense que son las especies las que se van adaptando. No son los individuos, porque los individuos ya vienen con su genoma completo y establecido, y ya fuiste, digamos, si te sirve bien, y si no, te jorobaste, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en claro. Ahora fíjense acá, hay dos tipos de mutaciones. Hay mutaciones cromosómicas, que yo acá les hice todo un dibujito, pero no me interesa que las sepan. Pero hay mutaciones cromosómicas en donde los cromosomas sufren, ya sea se cortan por la mitad, ya sea pierden una parte, se duplican. Ese tipo de mutaciones cromosómicas suelen ser aberraciones, y muchos de esos individuos que nacen con estas mutaciones cromosómicas no sobreviven. O si sobreviven, en general no dejan descendencia. Las mutaciones que a nosotros nos importan, porque estas mutaciones cromosómicas en realidad no se van a quedar en las especies, las que nos interesan son las mutaciones de punto, porque estas mutaciones sí permanecen en los individuos, y permanecen ahí, por ahí te benefician, por ahí te perjudican, o por ahí ni te perjudican ni te benefician, pero van generando cambios, ¿sí? Las mutaciones son naturales, todos los seres vivos las tenemos, pero son al azar, no se dan para adaptarnos, ¿sí? Por eso decimos que las que se adaptan son las especies, no son los individuos. Nosotros zafamos con lo que tenemos. Pueden ser negativas, positivas o resultar indiferentes, y en el tiempo esto puede cambiar. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a la siguiente. Y acá está la selección natural. La genialidad de Darwin estuvo en darse cuenta cuál era el proceso que impulsaba la evolución, que impulsaba este cambio. ¿Sí? Darwin, cuando tenía 19 años, él intentó estudiar medicina, bueno, no le fue bien, se ve que era bastante bestia, lo subieron a un árbol y le dijeron: te vas a América del Sur en este barco para ver si hace algo productivo. Y ahí es cuando se da cuenta él que los seres vivos iban cambiando, porque claro, él ve todos los archipiélagos en América del Sur y se da cuenta que hay animales y plantas que son muy parecidos entre sí, pero que tienen ciertas diferencias. Entonces él se da cuenta de esto, de la selección natural. Entonces, Darwin, ¿qué es lo que hizo acá? En este circulito puso individuo. Convengamos también que Darwin es del 1800. Plena revolución industrial, en donde el más fuerte era el que sobrevivía, digamos. Entonces, a él no le resultó difícil pensar en esto. El individuo más fuerte es el que sobrevive y deja descendencia.
Y es el ambiente el que presiona sobre el individuo. ¿Sí? Hoy en día, los neodarwinistas dicen, bueno, acá no hay un individuo, hay una población. Y esta población tiene mutaciones, o sea, tiene variabilidad genética. Esta población tiene una variabilidad genética. Pensemos en nosotros nomás. Entre este grupo en donde estamos hay gente que es más morocha, gente que es más rubia, hay gente alta, gente baja, ¿sí? Entonces hay una variabilidad genética importante. ¿Qué es lo que aporta variabilidad genética a las poblaciones? Las mutaciones, la recombinación. Esto es muy importante porque yo necesito que una población tenga variabilidad genética. ¿Para qué? Para que si hay algún cambio fuerte en el ambiente, yo esté segura de que por lo menos un poquito de la población se va a salvar. Si yo tengo un cultivo de maíz de un productor chico, seguramente ese cultivo de maíz de ese productor chico va a tener una gran variabilidad genética. Entonces, si viene una plaga y lo ataca, algo del cultivo se va a salvar, porque hay cierta variabilidad genética. Por eso es muy importante que haya comunicación entre las poblaciones, que haya algún individuo que salga de una población y se anime a ir a otra población, porque ese individuo que va a la otra población va a aportar variabilidad genética. Puede ser a eso se refiere, ¿sí? La mutación sea cuando se tiene que necesidad de adaptarse a un entorno distinto. La mutación no se da por necesidad. La mutación se da. Se da porque vos ya tenés una radiación de fondo en el planeta que te produce las mutaciones. Si las mutaciones no se dieran, seguiríamos siendo una bacteria formada en el medio del océano. Las mutaciones no se dan por necesidad, las mutaciones se dan al azar. Ahora, que eso vaya haciendo que digamos, el ambiente tenga de dónde elegir, el ambiente presiona, y aquellos que tienen aquellas mutaciones que les sirven para sobrevivir a los cambios del ambiente son los que sobreviven. ¿Está? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Sí, quedó claro. Bueno, ¿cuáles son los factores que me aportan a mi variabilidad a la población? Las mutaciones, la recombinación, la inmigración, cuando un individuo de otra población viene y llega a esta población, y la deriva génica. Nadie sabe, no sé, no he leído bibliografía nueva al respecto, pero la deriva génica se refiere a aquellos cambios en el genoma que no se sabe bien por qué son. Son cambios en el genoma, ¿sí? Eso se llama deriva génica, que me puede aportar variabilidad genética o me puede quitar variabilidad genética. Por la deriva génica hay ciertos genes que también se pierden, digamos. También tengo factores que hacen que se pierda variabilidad. Entre esos factores está la selección natural. El ambiente presiona sobre la población y aquellos individuos que no pueden sobrevivir porque tienen una variabilidad genética que no les permite sobrevivir, se mueren o no dejan descendencia. Entonces fíjense cómo la selección natural a mí me quita variabilidad. Mientras que también la deriva génica, así como me puede dar variabilidad, me la puede quitar, y la emigración. Cuando un individuo se va de acá, hay una cierta variabilidad genética que se va, ¿sí? Si viene otro individuo de otro lado, bárbaro, pero si no es variabilidad genética, que se va. Ahora, en el tiempo, esto es muy importante, en el tiempo, esta población puede pasar que se vaya modificando justamente por esta presión del ambiente, se vaya modificando y me dé una población descendiente, o puede ser que me dé varias poblaciones descendientes, y estas poblaciones descendientes se vayan extinguiendo hasta que me dé una total, o me dé dos poblaciones, etc. Pero fíjense cómo en el tiempo, esa población, con el jueguito este de la selección natural y del ambiente presionando, me va a dar como resultado una población descendiente que va a estar adaptada, ¿sí?, a esta nueva realidad.
Fíjense, no son los individuos, son las poblaciones, son el grupo de especies, el grupo de individuos de una misma especie que se va adaptando a los cambios en el ambiente. ¿Sí? Acá dice, la selección natural es el mecanismo por el cual este ajuste se da. Son las condiciones del medio que favorecen o dificultan, y así seleccionan, la reproducción de los organismos según sean sus peculiaridades. Hay un trabajito, lo antes que leer enseguida. Bueno, esto, a ver, esto que les expliqué antes es para que ustedes vayan entendiendo lo que a mí me parece más importante, que es esto. La hipótesis del seguimiento al nicho. Cuando veamos comunidad vamos a ver qué es el nicho. Cuando dos poblaciones... nada. Volvamos a empezar. Borren lo que acabo de decir. Yo acá tengo una población. Esta es una población. Y este es un nicho ecológico. El nicho ecológico viene a ser como la función que cumple esa especie en esa comunidad. O sea, la función en todo. O sea, qué come, quién lo come, cómo hace su madriguera, cómo modifica el ambiente para hacer su madriguera, cómo modifica el ambiente para conseguir su alimento. Todo eso es la función que cumple dentro del ambiente. Ahora bien, esa población, hay una comida que es su preferida, hay un tipo de madriguera que es su preferida o un tipo de nido que es su preferido. Sin embargo, esa población siempre tiene que estar compitiendo con otras poblaciones. Y además, como les dije recién, esa población está perfectamente bien adaptada a las condiciones de sus padres, no a las condiciones actuales que tiene ahora. ¿Por qué? Porque es el fruto del éxito de sus padres. Por lo tanto, siempre esa población no va a estar en el óptimo del nicho, va a estar desplazadita. O sea, nunca tenemos lo que queremos. No nos pasa solo a los seres humanos, sino que les pasa a todos los seres vivos. No están en el mejor lugar. Siempre están a donde pueden estar. ¿Sí? Entonces, siempre hay, eso es lo que dice la hipótesis del seguimiento al nicho, que las poblaciones no siempre están en su óptimo, en su nicho óptimo. Siempre están un poquito desplazados. Ese nicho se va modificando porque ese nicho en gran parte es el ambiente, y ese ambiente se va modificando. Si de repente en ese ambiente aparece algo que lo divide en dos, qué sé yo, los Andes, el océano, un río, un arroyo, vamos a algo más chiquito, aparece un río y entonces quedan las dos poblaciones divididas. ¿Qué es lo que puede pasar con esas dos poblaciones? Una puede seguir la modificación del ambiente, y capaz que la otra población no. Entonces la otra población queda rezagada, el ambiente se sigue modificando y la población no se puede adaptar, no puede seguir esa variación del ambiente, no puede seguir ese nicho. Y al no poderlo seguir, se extingue. Esto es importante que lo entiendan, porque muchos les van a decir a ustedes, pero el ambiente siempre ha cambiado. Y los seres vivos se han adaptado. Entonces, y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente cambiar el ambiente. Está bien. Y está bien que lo cambiemos porque somos seres vivos. No solo tenemos derecho a cambiar el ambiente, sino que hasta tenemos la obligación de cambiar el ambiente. Ahora bien, esos cambios tienen que ser lo suficientemente lentos para que estas poblaciones puedan ir siguiendo esos cambios. Porque si nosotros hacemos los cambios demasiado rápido como los estamos haciendo, esas poblaciones no pueden seguir los cambios y nos vamos a quedar nosotros solitos siguiendo un nicho que en algún momento el nicho va a cambiar tanto que nosotros lo vamos a poder seguir. ¿Sí? Por eso están las extinciones, ¿o no? Exactamente, por eso estamos viviendo una de las más grandes extinciones de la historia de la Tierra. Justamente porque estamos cambiando el ambiente tan rápido que los seres vivos no pueden adaptarse a esos cambios. No los pueden seguir, no pueden seguir su nicho, y entonces se terminan extinguiendo. Acá lo que dice es, ninguna especie vive en las condiciones óptimas. En realidad, cada especie está bien adaptada
para vivir en el ambiente de sus progenitores. El ambiente siempre está cambiando y las poblaciones van adaptándose. Las poblaciones. Los individuos hacen lo que pueden con la información que tienen, digamos. Si esos cambios se aceleran, muchas especies no podrán seguirlos. Bueno, y acá está un ejemplo de especiación geográfica, que es lo mismo que les expliqué anteriormente. No habla del seguimiento al nicho, pero sí, por ejemplo, imagínense el avestruz y el ñandú. Nosotros conocemos, los ñandú son los nuestros y las avestruces son las africanas. En algún momento fueron la misma especie. Cuando se dividen los continentes, las avestruces quedan en África y en su seguimiento al nicho van cambiando, ¿sí? Y los ñandús quedan en América del Sur y en su seguimiento al nicho van cambiando. Entonces pasan de ser una especie X a ser una especie B y una especie A. Ese es un ejemplo de especiación geográfica, o sea, de cómo se forman nuevas especies a partir de una división, de un quiebre que se da geográfico. Pero bueno, eso no me interesa tanto que lo sepan como esto, la hipótesis del seguimiento al nicho. Y ahora les voy a mandar por WhatsApp un texto que ustedes lo van a leer. Bueno, voy a dejar primero de compartir pantalla. Ustedes van a leer un texto que yo les voy a enviar y van a contestar esas preguntas que están ahí. A ver. Ese va al grupo que recién lo creó, profe, ¿no? Sí. No tienen que leerse todo el texto. Creo que ahí dice en el PowerPoint cuáles son las páginas. Ahora lo ves. Lee el texto del siguiente link. Bueno, también les doy el link. Que también se encuentra en el aula virtual como selección natural. Mentira, no se encuentra en el aula virtual. Y contesta las siguientes consignas. Explica qué es evolución y cuál es el mecanismo que propuso Darwin por el cual los seres vivos evolucionan. ¿Qué diferencia hay entre fenotipo y genotipo? Eso lo vimos la clase pasada. ¿En qué se diferencian una población y una especie? ¿Cuándo dos poblaciones pasan a ser dos especies distintas? ¿Cómo crees que se relaciona el estudio de la ecología con la teoría de la evolución? Y los organismos más exitosos son los que viven más o los que dejan mayor descendencia. A ver, ya les digo qué páginas se tienen que leer. Profe, ¿esta sería la pregunta 26, 27 y las que vienen? Sí. No, profe, no coinciden la 26 y 27 con el Word que usted supo pasar la semana pasada. Es verdad, hay dos más. Bueno, ya lo voy a revisar después. Porque recién hemos visto hasta la pregunta 25, ¿verdad? Exacto. Y ahora tendría que venir la 26. La bueno, 26. yo les voy a decir una cosa. Hice muchos cambios, ¿no? En la segunda parte. O sea, puede ser que sea por eso. ¿Qué no Sí, está? habla de un incendio. La 26. La 26. Habla, digamos, la de la semana pasada habla de una figura 27, habla del bosque, de incendio, tal cual. Ah, sí, sí, esa viene después. Así que yo les voy a pasar, ahora les comparto la pantalla. Ok. Ahora les comparto la pantalla. Sí, sí, esa viene después. Lo que pasa es que esto lo agregué después. Yo después les voy a mandar el Word porque les compartí otro Word. Les compartí otro en donde estaban las preguntas, hasta la última pregunta que hicimos la semana pasada. Ese que me mandó, profe, el que le mandé a los chicos, y tiene hasta la 27, que tiene un enunciado adelante. Pero bueno, tiene perdón, estas dos que dicen... ya lo voy a corregir entonces. Ahí les comparto.
Ahí les comparto esto y bueno, lean el texto, que creo que son las primeras páginas nada más. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, sí. Sí, profe, las preguntas están. Sí, sí. Profe, disculpe, ¿por dónde lo Sí. está pasando? Por el grupo que armé. Ah, no, yo ¿Quién no no está en el grupo? A ver, Fernando. Yo no estoy en el grupo. Yo tampoco. A ver, ¿quiénes son yo? Pía Cabrera. Belén Aguirre. Sí, Armando de Miguel. sí. Sos el mismo que Fernando de Miguel. El ¿Sí? mismo. Sí, profe, yo le pasé el contacto al grupo. Sí. Lo que no sé es cómo parar desde acá. Esperen, ya les vuelvo a compartir. Quiero dejar de